Juliaca, también Deni, nos saluda desde Juliaca, excelente, muchas gracias. Gracias por la participación, por acompañarnos aquí en esta clase, en este taller que vamos a tener. Sé que va a ser un taller muy productivo, ¿no? No tenemos todo el conocimiento absoluto, pero estamos aquí todos, vamos a retroalimentar muchos aspectos de las dudas ortográficas que podamos tener el día de hoy. Bien, vámonos presentando, colegas. De mi parte, soy el profesor Jorge Ancajima, lingüista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿sí? Y también he trabajado, bueno, lingüista de especialidad, y también pues he llevado cursos de complementación en educación, ¿no? Y también maestría en la Universidad San Martín de Porres, ¿no? En docencia y en docencia e investigación universitaria también. La investigación universitaria también es importante, ¿no? La preparación de artículos, investigaciones, etcétera. Y en esta oportunidad, pues a compartir los conocimientos que tenemos en cuanto a ortografía. Yo sé que va a ser de mucho provecho para todos ustedes. Muy bien, siendo las 8:10 de la mañana, vamos a empezar. Vamos a empezar compartiendo nuestro material del día de hoy para poder trabajarlo. También se está compartiendo en el Classroom, ¿no es cierto?, en la página. Tocarlo por acá. Buenos días, colega, buenos días con todos los que se están uniendo. Buenos días, buenos días. Vamos compartiendo el PPT. Me dicen, ¿se puede visualizar, por favor? Todavía no, profesor. Todavía no se puede visualizar. Ya, vamos ahí. Está cargando seguro. Vamos a ver por acá. Ese ve, profesor. A ver. Ahora, ¿se está compartiendo mi pantalla? Sí, Por favor, ¿me profesor. confirman? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, ya se comparte. Muy bien. Ya. Bien, colegas, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ya. Por ahí tenemos, acá tenemos el PPT, vamos a compartirlo. Cualquier duda, cualquier consulta, colegas, por favor, se les agradezco que puedan hacer la consulta previa, ¿ya? Sí, vamos aquí a interactuar, vamos eh, a dejar a un lado la timidez, ¿no es cierto? Porque estamos aprendiendo, colegas, debemos venir con esa mentalidad aquí. Y cualquier duda, cualquier consulta que se pueda tener, por favor, hacérmela saber, ¿no? Eh, hacer preguntas, cualquier inquietud ortográfica que tengan, pueden hacerla en el transcurso de la clase, la explicación de la clase, etcétera. Y también, de hecho, que vamos a preguntar también, ¿no? Vamos a tener ejercicios para poder desarrollar, y quisiera, por favor, la participación de todos ustedes, ¿sí? Bien. Bien, colegas. Muy bien, vamos a empezar entonces ahora sí con dudas ortográficas frecuentes. Vamos a ver qué tema tenemos por aquí. Vamos a ver en primera instancia la
tildación optativa, colegas, la tildación optativa, ¿sí? En cuanto a la tildación optativa, vamos a ver algunos puntos importantes por acá. A ver, en tildación optativa. Fíjense, colegas, nosotros tenemos conocimiento de la tildación general, ¿verdad? La tildación general en palabras agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, etcétera, ¿sí? Queremos hacer hincapié en palabras que tienen, que se han generado dudas para poder tildarlas o no. Veamos aquí, ¿no? Siempre tenemos, incluso con los alumnos, ciertas palabras que nos generan dudas al momento de poder escribirlas o preguntarlas o argumentarlas por qué deben llevar o por qué no deben llevar tilde ciertas palabras. Vamos a ver, por ejemplo, por acá la palabra polícromo y policromo. ¿Por qué esta palabra es una palabra optativa? ¿Qué nos dice? Vamos a basarnos en la fuente principal que tenemos aquí, que es la fuente principal es la Real Academia Española, ¿verdad? Ahí vamos a basarnos en esta fuente principal, también en la nueva gramática de la lengua española. Por aquí le vamos a estar pasando algunos links, ¿sí? Por el Meet, para que ustedes también puedan tener ahí la bibliografía correspondiente. Fíjense, esta palabra polícromo y policromo, ¿no es cierto?, pertenece a un caso de tildación optativa. ¿Qué quiere decir tildación optativa? Que existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder escribirla y poder pronunciarla también tanto como una palabra esdrújula como una palabra grave, ¿no? Polícromo y policromo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí un objeto, ¿sí? Que refleja una característica, una vasija, ¿no? Con colores, multiplicidad de colores, ¿no? Variados y mezclados, que quiere decir polícromo, ¿no? Tiene una vasija polícroma o polícromo, pero también se puede decir policromo, o sea, existe la posibilidad de escribirlo tanto como esdrújula como una palabra grave, ¿sí? También tenemos una aclaración muy específica que hace la palabra, que hace la RAE con respecto a la palabra chofer. A ver, ¿cuántos sabían que chofer también se puede decir como palabra, no solo, a ver, chofer, ¿qué tipo de palabra es la palabra chofer, colegas? Vamos participando, por favor, Grave. ya nos dejamos al lado los miedos. Grave. Chofer es grave. Es una palabra grave, muy bien. Pero fíjense, correcto, gracias profesora por su participación, pero también podemos, ¿no? Escribirla como una palabra Aguda. aguda, ahí está, ¿no? Podemos escribirla tanto como una palabra aguda como una palabra grave. Fíjense, nosotros decimos aquí en Perú la palabra chofer, ¿no? Como una palabra aguda, pero también existe la posibilidad de decirlo como chofer, ¿no? En otros dialectos, la academia también señala que hay lugares específicos, ¿no? Donde se menciona la palabra chofer como palabra grave, ya, repito, como palabra grave. Entonces, ahí lo tenemos, esa palabra. Otra de las palabras también que tenemos aquí es la palabra Amazonía. Amazonía, ¿qué tipo de palabra es, colegas? Amazonía. Grave. Grave con hiato acentual. Claro. Muy bien, una palabra grave con hiato acentual. Y en tildación optativa también la tenemos como Amazonia, ¿correcto? En Amazonia, ¿qué tipo de palabra tendríamos? Grave también. Grave también. Pero sin tilde. Muy bien. A ver, vamos a hacer una aclaración ahí. ¿Qué dicen los demás colegas? Correcto, muy bien. Ajá. ¿Los demás colegas qué dicen? Perfecto, perfecto. Entonces tenemos ahí también una palabra grave, pero en este caso ya, ¿dónde está la mayor fuerza de goza aquí? En son. Correcto, ¿no es cierto? Correcto. Ajá. También es una palabra grave, pero en este caso ya no tenemos la tildación. Muy bien, colegas, ahí tenemos otra palabra más. A ver, los demás colegas, por favor, también participen, ¿sí? Tenemos otra tildación optativa también con la palabra paraplegia o paraplejía, ¿ya? Paraplegia o paraplejía. Bien.
Generalmente la palabra más conocida en estos casos, ¿cuál es? La palabra, Paraplegia. correcto, paraplegia, ¿no es cierto? ¿Qué significa paraplegia? Un estado, ¿no es cierto?, de la Parálisis. paralización de una parte del cuerpo, ¿verdad? Pero la tildación optativa, según la academia, también, ¿no es cierto?, hace una aclaración aquí diciendo que se puede mencionar también la palabra paraplegia, ¿ok? Tenemos también la palabra píxel y pixel, y un término que conocemos también por una bebida alcohólica es cóctel o cóctel, ¿sí? Cóctel o cóctel. Bien, en este caso, ¿qué tipo de palabra tenemos, colegas? Cóctel. Cóctel aguda. Muy Y cóctel bien. grave. Y la otra palabra, cóctel, Grave. palabra grave. Muy bien, gracias profesora por su participación, muy amable. Hoy jugaremos, ¿cuál sería la palabra correcta en este caso, estimados colegas? Hoy jugaremos fútbol o jugaremos fútbol en la canchita del barrio. Normalmente decimos fútbol, o sea, grave. Ya, fútbol entonces sería lo correcto. Muy bien, gracias profesora por su participación. ¿Qué dicen los demás colegas? ¿Algún otro comentario, colegas? Vamos, colegas, participemos, comentemos, por favor. ¿Qué dicen? Lo correcto, la profesora ha dado su comentario, ¿no es cierto? Su punto de vista. Normalmente decimos fútbol, ¿no? Fútbol con tilde. Fútbol con tilde, ya. ¿Sería una palabra de qué tipo? Grave, que termine en L, lleva tilde. Grave que termine en L, llevaría tilde, muy bien. ¿Y qué dicen? ¿Se podrá decir fútbol? Profesor, según Eso el sí que Fundeu, no sé. ambas opciones son Sí. preferibles. Muy bien, estimado. ¿Cuál es su nombre? Johnny, ¿Perdón? Johnny, Johnny, exactamente, claro, ¿no es cierto? Según la Fundeu, pero también según las fuentes de la RAE, también las dos opciones son válidas. A ver, si podemos fijarnos y navegar en una fuente de la RAE, ¿qué nos va a decir acerca de la palabra fútbol? ¿En dónde se dice fútbol? ¿En Perú decimos fútbol o decimos fútbol? Fútbol. Fútbol. ¿En dónde se dice fútbol? Sí, si desean pueden ahí navegar también, sí, vamos a ver, podemos verlo aquí de una página de la RAE también, la Fundeu también dice eso, ¿no es cierto? Es una página Que se pronuncia en México, profesor. correcto, muy bien, profesora, gracias por el aporte, ahí está, ¿no? Esta palabra fútbol, ¿no? Es un término de la tildación optativa que se usa en su mayoría en México, ya en México. Gracias, colegas, y también a nuestro amigo que también hizo la participación de tildación optativa. Bien, estimados, aquí estamos haciendo entonces preguntas interesantes, ¿no? A ver, hay una palabra que genera también, que genera bastante, vamos a escribirlo aquí en el grupo. Esta palabrita la tenemos aquí, se llama la palabra fíjense, esa palabrita que hemos puesto ahí, ¿no? En el mensaje. ¿Cómo se pronunciará esa palabra? ¿Monocromo o monócromo? ¿Qué dicen, colega? Así como está escrita, monocromo. Ya, pero he obviado la tildación, si es que lo hubiera, ¿no? Ah, ya, monócromo entonces. Porque Como se es convierte, brújula, profesor. es una palabra compuesta, mono más cromo. Y el mono solito no lleva tilde, cromo solo tampoco, porque ambas son graves, pero al formarse la compuesta se convierte en esdrújula, monócromo. Ya, muy gracias, profesora. ¿Algún otro colega, por favor? Vamos, ¿no? En orden, haciendo comentarios, por favor. ¿También algún colega quería comentar? Profesor, es palabra Profesor, esdrújula pro- con tilde.
Según el diccionario prehispánico de dudas, dice que ¿Ya? monocromo se refiere a de un solo color y que siempre se usaba en español, pero con acentuación llana, pero no debe Ujú. emplearse con palabra esdrújula. Entonces, no debería ser monócromo, no monocromo. Ajá, ajá, muy bien, buen aporte, profesor. Otra vez, usted es el profesor Jerry, ¿no? Johnny, Johnny, perdón, Johnny. Muy bien, profesor Johnny, excelente. Ahí tenemos una fuente también importante, ¿no? No hay que confundir nunca entre los alumnos, mucho cuidado con eso, ¿no? Porque a veces entre los alumnos también lo podemos decir, ¿no? No es lo mismo polícromo, policromo, que monocromo. Monocromo es una palabra que no pertenece a la tildación optativa, ¿sí? Repito, monocromo es una palabra que no pertenece a la tildación optativa, ¿no? Y ahí tenemos las fuentes también. El panhispánico de dudas es una fuente también muy confiable de la RAE que establece ese criterio. Solamente existe la palabra monocromo como palabra de tipo grave, nada más. No existe esta palabra como parte de una tildación optativa. Ahora, ¿por qué se ha llevado una confusión esta palabra? ¿Por qué ha sido un error recurrente? ¿No? En la enseñanza escolar también y en la enseñanza también académica, ¿no? De academias, porque se confunde y se la relaciona mucho con la palabra policromo o polícromo, pero eso debe quedar ahora, esa duda que debe quedar disipada con esta aclaración que estamos haciendo. ¿Ok, colegas? Gracias, Johnny, por el aporte. Gracias, colegas, también por el aporte con esta palabra. Excelente. ¿Alguna duda hasta aquí, estimados? Con esta parte de la tildación optativa. Por favor, pregunten, dudas, aclaraciones. ¿Sí? ¿Estamos bien yendo con esta diapositiva? Díganme ustedes, ¿estamos yendo muy lento, Sí, muy profesor, está rápido? bien. ¿Todo bien? Está bien, más bien le agradezco porque yo pensé que el Ujú. monocromo era una palabra compuesta. Pensé que era compuesta, mono más cromo. Pero, Sí, efectivamente, es una palabra, Profesor, sí, que tiene un... Sí, ujú, sí. quisiera consultar, profesor, entré un poquito tarde. ¿A qué se refiere tildación optativa? Ah, muy bien, profesora, vamos a recalcar este punto, claro que sí. ¿Su nombre, profesora? Soy Kiomi Palomino. Muy bien, profesora Yomi Palomino. Sí, la tildación optativa es un tipo de tildación, ¿no? Que establece que dos palabras o no, dos palabras, un par de palabras pueden expresarse o escribirse, ¿no? De dos maneras, ¿no? Repito, la tildación optativa ya alude, ¿no? A un tipo de palabras, una pareja de palabras que pueden escribirse, ¿no? Que pueden escribirse o pronunciarse de dos maneras diferentes, ¿no? Y que las dos formas son aceptadas formalmente. Esa es la tildación optativa, ¿no? Entonces teníamos ejemplos como la palabra polícromo, ¿no? Y policromo, ¿ya? La palabra que es muy conocida aquí en nuestro país, chofer, pero la que no es muy conocida es chofer, ¿no? Chofer. Chofer, que es una palabra aguda, y chofer, que es una palabra grave, que no la pronunciamos mucho acá, pero sí la pronuncian en otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el diccionario de americanismos. También hay otro diccionario ahí más que lo vamos a anotar. Ya, por favor, vayamos anotando si es posible. El diccionario también de americanismos. También tenemos ahí palabras como, ¿no? Dudas que podemos resolver en cuanto a este tipo de tildación. Ya. Otro ejemplo que habíamos visto muy parecido era la palabra fútbol y fútbol, ¿no? En Perú, nosotros esta palabra la consideramos como una palabra grave, fútbol, ¿no? Pero en México la tendencia es escribir o pronunciar la palabra fútbol, ¿no? Fútbol. Es una palabra aguda. Y si es una palabra aguda, colegas, pregunto, ¿fútbol en México debería llevar o no debería llevar la tilde? No, no lleva tilde. Que Claro, las ¿no? agudas se tildan cuando termina en ese vocal.
Correcto. Si es la palabra fútbol, si lo pronunciamos o lo escribimos como fútbol, no debería llevar tilde, ¿no? Porque es una palabra que no aguda, que no termina en N, ni en S, ni en vocal. Muy bien, colegas. Entonces, a eso era, estimada profesora, la tildación optativa. Teníamos palabras como paraplegia, también píxel o pixel, cóctel y cóctel, ¿no? Amazonía y Amazonia también es un término que pertenece a esta tildación optativa, ¿sí? No sé si quedó clara o disipamos su duda, profesora. Hasta Sí, aquí. profesor, sí, muchas gracias. Correcto, muy bien. Muy bien, estimados amigos, entonces vamos a pasar ahora a otro tipo de tildación. Por favor, cualquier inquietud me la dicen. Nos estamos yendo muy rápido, muy despacio. Profesora, aclare esta palabra más, expanda más sobre este término. Ustedes me dicen, por favor, ¿no? Y vamos nosotros ahí a disipar las dudas y, por supuesto, también yendo a las fuentes, ¿no? Porque las fuentes son las que sustentan este aspecto de la tildación. Bien, vamos a hacer ahora secciones a la tildación general. ¿Sí? Excepciones, también a la tildación general. Ya conocemos las reglas, las repasamos un poco. Bueno, tenemos las palabras agudas, ¿no? Que se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Graves, que no se tildan cuando terminan en N, S o vocal, ¿no? Esdrújulas, que siempre se tildan, no importan, ¿no? Ya no dependemos de qué tipo de letra termine. Y las sobresdrújulas también, ¿no? Siempre se van a tildar, ¿sí? Pero vamos a ver unas excepciones a esta regla, porque nuestro tema es ir a las dudas, ¿ya? Ir a las dudas. A ver, tenemos, por ejemplo, la palabra bíceps, ¿no? Bíceps y la palabra mamuts. Vamos a poner estas palabras, ¿ya? Fíjense. ¿Qué me dice la regla, la excepción de la regla con respecto a estas palabras, ¿no? La palabra bíceps y la palabra mamuts, por ejemplo, o coñacs, ¿sí? Vamos a abrir un ratito aquí vayamos pensando, a ver, por favor, colegas, ¿no? La palabra coñats, ¿no? Coñats, en plural, coñats, y la palabra bíceps, también plural. ¿Qué tipo de palabras son cada una de ellas? Bíceps Son es graves, pero grave, también son pero extranjerizos, ¿no? a ver, bíceps es grave, coñac es aguda. Bíceps. Bíceps es grave y lleva tilde. Uh-huh. Así termina en dos consonantes. En cambio, mamuts es aguda y no se tilda porque hay doble consonante al final. Así termina en S, no lleva tilde porque hay doble consonante. Muy bien, profesora, muy bien. Esa es la Lo aclaración mismo es correcta. en coñac es lo mismo, es aguda, pero termina en S, pero no lleva tilde porque hay dos consonantes. Ajá, ajá, muy bien. Disculpen, colegas. Ya, ahora sí. Bien, gracias, profesora, por el comentario que acaba de hacer. Un ratito estamos aquí bloqueando esto de aquí el audio. Disculpen, colegas, estaba cruzando un poquito acá con el celular. Ahora sí. Bien, estas excepciones, precisamente, para los colegas que todavía todavía los conocemos este aspecto, en la tildación general, nosotros tenemos una excepción, ¿no? En palabras como coñacs, palabras como mamuts, como bíceps, tríceps, forceps, esas palabras siempre van a generar algunas dudas. ¿Por qué? En la palabra mamuts, ¿qué tenemos, colegas? Tenemos un grupo consonántico. Tenemos un grupo consonántico, ¿ya? La TS, ¿no? Las grafías TS son un grupo consonántico. Entonces, como grupo consonántico se manifiestan como una excepción a la regla. La palabra mamuts, ¿no? La palabra mamuts, a pesar de ser una palabra que termina en S y ser aguda, no se va a tildar. ¿Por qué? Porque es una palabra que termina en un grupo consonántico, ¿sí? En un grupo consonántico.
Las palabras graves que terminan en S, por el contrario, sí se van a tildar. ¿Por qué? Porque estas palabras también terminan en un grupo consonántico, ¿sí? Terminan en un grupo consonántico, por lo tanto van a tildarse y van a ser una excepción a la regla. Una excepción a la regla, ¿sí? Tenemos entonces en estos casos. Sabemos que palabras como pared, ¿no? Que es aguda, colibrí, se tilda porque es aguda, tándem, ¿no? Es una palabra ¿de qué tipo, colegas? Tándem. Grave. Grave, muy bien. Que termine en M debe tildarse. Joven, ¿no? También debe tildarse. Perdón, no debe tildarse. La palabra género, ¿qué tipo de palabra es género? Esdrújula. Esdrújula, muy bien. Régimen, También esdrújula. también. Colegas, aquí quiero hacer un hincapié. La palabra régimen tiene un plural. La palabra régimen, ¿cómo se pronuncia o cómo se escribe la palabra régimen en plural? Régimen. Regímenes se convierte en esdrújula. Muy bien, colegas. La palabra regímenes, ¿no? Se convierte en una palabra esdrújula. Otra palabra que también es de mucha frecuencia, ¿no? En dudas, en los colegios y también en las academias, colegas, es la palabra espécimen, ¿no? Vamos a colocarla por aquí en el grupo, ¿ya? Es la palabra espécimen. Esta palabrita, espécimen, ¿qué tipo de palabra es? Esdrújula. Esdrújula. Es una palabra esdrújula. ¿Y cómo sería la forma plural de esta palabra? Espécimen. Especímenes. Especímenes, correcto, especímenes, ¿ya? La palabra va a seguir, especímenes, ¿no? Esta palabra va a seguir siendo, ¿de qué tipo? Esdrújula. Esdrújula, muy bien, va a seguir siendo una palabra esdrújula. Vamos con otra parecida, ¿no? La palabra carácter. Carácter, ¿qué tipo de palabra es, colegas? Graves o llanas. Grave. Graves o llanas. ¿Debe llevar o no debe llevar tilde? La palabra carácter. Sí, porque termina en R. Claro, ¿no es cierto? Es una palabra que En termina En R. claro, ¿no? Termina en una vibrante simple, ¿no? Y debe llevar tilde. Vamos con la palabra caracteres. Es grave, que termine en S, no lleva tilde. Muy bien, colegas, la palabra caracteres. Y vamos con la palabra que siempre es una duda para muchos profesores, ¿no? Incluso para ponerlo en las evaluaciones. La palabra examen. Grave, que Lleva tilde. termine en N, no lleva tilde. No lleva Exámenes. tilde. La palabra exámenes Sí, porque Es lleva esdrújula. 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 es una palabra esdrújula, por lo tanto debe llevar tilde. Bien, colegas, entonces estamos disipando dudas importantes, ¿no? Quisiera que por favor lo tomen en cuenta. Es muy significativo este aspecto porque todavía vemos colegas, no solamente del curso de lenguaje y de comunicación, sino debe ser para todas las áreas donde la palabra examen aún sigue siendo tildada por algunos colegas. Por el hecho de que ya, ¿no? Existe la confusión de que exámenes se tilda, debe tildarse examen, y no es una razón fundamentada en ninguna fuente bibliográfica, ortográfica, gramatical. ¿Sí, colegas? ¿Duda disipada entonces? ¿Sí? Con la palabra examen, caracteres y especímenes. Sí, Bien, profesor. correcto. Bien. Vamos a ver, hacemos por aquí algo. Acá tenemos, ajá, tenemos unas chiquipreguntas por aquí, colegas. Vamos a ver. Ahí está. La palabra es, ya le hemos dicho, ¿no? Caracteres. Caracteres, muy bien. La palabra es caracteres. Vamos con otra pregunta. 16. Aquí tenemos una palabra compuesta, ¿no? 16, Esta es palabra me aguda. gusta, colegas, ¿ah? Me gusta esta palabrita. Aguda con tilde. Aguda con tilde, muy Con tilde en bien. la E. ¿Tilde en dónde? E. En la E, muy bien, 16, ¿no? Tilde en la E. Correcto, colegas, ahí está. Tilde en la E. ¿Tenemos otra palabra más? Tilde en la I, regímenes. Sí. Tilde en la I, muy Esdrújula. bien, colega, gracias. Tilde en la I, regímenes. ¿Qué tipo de palabra es? Esdrújula. Todas se Esdrújula. tildan sin excepción. Muy bien, palabra esdrújula.
Feliz. Aguda, sin tilde, porque termina en Aguda, Z. sin tilde. Sí. Muy Aguda. bien, es una palabra aguda sin tilde, correcto. Sin tilde. Muy bien, una palabra aguda no debe llevar tilde. La palabra maíz, colegas, Sí. Excepción, Sí, excepción, porque ahí es una aguda con hiato acentual. ajá, ¿esa debe llevar o no debe llevar tilde? sí, en sí. Correcto. En este caso no confundamos, ¿no? No es lo mismo feliz que maíz, porque en un caso tenemos un caso de hiato acentual y aquí tenemos más bien, para los colegas que no todavía desconocemos estos aspectos, en feliz no tenemos ninguna secuencia vocálica, ni hiato, ni diptongo, ni nada. Por lo tanto, simplemente es una palabra aguda que termina en Z. Ya, no debe llevar tilde. Sprite, colegas, ¿qué pasa con la palabra Sprite? Aguda que termina en Y, sin tilde. Claro, es una palabra que no debe llevar tilde. Muy bien, ¿no es cierto? Es una palabra que no debe llevar tilde. Ajá. Ahuyentar, Aguda, sin Aguda tilde. sin tilde. Termina en aguda R. sin tilde también. Ujú. A ver, los demás colegas, por favor, si podemos participar también. La palabra béisbol, interesante, interesante palabra. Esta palabra me gusta. Y tilde en la E, es grave. Grave, grave que termina en L. Béisbol. Muy bien, pero aquí también tenemos que aprender algo, colegas. Esta palabra también pertenece a ¿qué? A ver, lo acabamos de mencionar hace un momento. Optativa. Ahí está, optativa. Correcto, pertenece a la tildación optativa. Si quieren, si gustan, revísenlo, ¿ah? Pertenece a la tildación optativa, ¿sí? La palabra béisbol también tiene una forma alternante de pronunciación. Es béisbol o béisbol. Ah, en béisbol, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de palabra? Béisbol. Aguda. Aguda. Y en béisbol, Grave. 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 Muy bien, palabra grave, correcto. Y tenemos finalmente la palabra aeronave. ¿Qué tipo de Grave. palabra? Grave. Grave sin tilde. Grave sin Muy tilde. bien. Grave que termine en vocal, una grave que termine en vocal estaría sin tilde. Bien, colegas, ahí está. A ver, por favor, estimados profesores, ¿alguna pregunta hasta aquí? De repente algún colega que se haya unido recién, alguna colega que quiera una explicación o alguna duda específica con una palabra relacionada a este tema, por favor. Profesor, ¿a qué diccionario dijo que ingresáramos? Ah, en el diccionario de americanismos, para ver, por ejemplo, la palabra chofer, ¿no? Chofer. Ya, gracias. Chofer, sí. En el diccionario de americanismos, colegas, estimados profesores, ahí tenemos más que todo, ¿no? Dudas referidos a preguntas, a palabras que no están registradas en la RAE. Mire qué interesante es este punto, ¿no? Porque en el diccionario de americanismos vamos a encontrar este tipo de palabras que generan dudas también, pero que no están registradas en la RAE muchas veces, pero que las academias latinoamericanas, como la Academia Peruana, la Academia Uruguaya, la Academia Argentina de la Lengua, sí las registran, ¿no? Como parte de su repertorio léxico. No quiere decir que las palabras que no están registradas en la RAE sean palabras impronunciables o palabras desacreditadas gramaticalmente. No, sino que tenemos que tener bases, sustentos, también en otras fuentes, ¿no? Y una de esas fuentes que les puedo brindar en este caso sería el diccionario de americanismos. Ahí también podemos encontrar palabras muy interesantes que nos van a ayudar en esto, ¿no? El otro libro también, estimados amigos, vamos a colocar ahí, ya vamos a colocarlo para que ustedes también puedan retroalimentarse, es el Diccionario Panhispánico de Dudas, ya. ¿No? El diccionario panhispánico de dudas, ¿no? El diccionario de americanismos, ya, que tenemos, aparte de los que ustedes ya pueden también, que los tienen en internet, ¿no? Que es la RAI, la nueva gramática de la ortografía española, ¿no? Profesor, disculpe, americanismo y el otro que dijo. Diccionario panhispánico de dudas, panhispánico de Sí. dudas. Ujú. Gracias. La nueva gramática, la nueva gramática de lengua española 2010, también la tenemos ahí, ¿no?
Y también tenemos la Fundeu, que también es una página. La Fundeu es una página que también lo mencionó un colega aquí. Muchas gracias por mencionarlo. Es una página muy interesante que también nos resuelve muchas dudas con respecto a estas dudas ortográficas. Bien. Bien, amigos. Por favor, estoy esperando sus preguntas, dudas, preguntas, ¿no? ¿Alguna palabra que quieran preguntar, algún término? Por favor, no duden en preguntarlo. Bien. Vamos a ver un poquito de tildación diacrítica, colegas, ¿sí? Un poquito de tildación diacrítica. A ver, disculpen, aquí estaba leyendo unos comentarios. La profesora Kelly había comentado, ¿no? Público con publico también puede ser tildación optativa. Si eso es tildación optativa, miren, en estos casos, aquí estamos hablando ya de, no de tildación optativa, sino estamos hablando de ya una cuestión más que todo gramatical. ¿Por qué? Porque al hablar de la palabra público y publicó, estamos hablando de dos verbos en tiempos diferentes, ¿no? Ajá, claro. Yo publico, por ejemplo, digo, ¿no? Y digo, él publicó. Yo publico es una palabra, publico es una palabra grave, ¿no? Que no tendría que llevar tilde. Y la palabra el público sería un verbo en tiempo pasado, pero también se puede dar por categorías distintas, ¿cierto? Porque puedo decir, no, el público está afanoso o el público se encuentra afanoso. El público se encuentra afanoso, público es una palabra esdrújula, cuando la categoría gramatical de esta palabra es un sustantivo, ¿no? El Claro, público, equivalente a espectadores. Profesor, buenos días. Buenos Buenos días, días. profesora. La duda que usted está mencionando, claro, cuando hablamos, por ejemplo, de personas, ahí sí ya no sería un verbo, pues, ¿no? Sería No, un claro. sustantivo y en la cual se cambiaría, ¿no? Claro, Efectivamente, como cuando hablamos de un espectadores. conglomerado de Ajá. personas, sí, muy bien, profesora, efectivamente esa es la aclaración que usted está mencionando. Cuando hablamos de un conglomerado de personas, ahí Ujú. estamos hablando de público como una categoría gramatical sustantivo. Pero cuando decimos él publicó, ¿no? O yo publico mis libros, Del ahí verbo estamos ya. hablando del verbo Es un publicar. verbo. Exacto, En del verbo cambio, publicar. profesor, periodo y período sí creo corresponde a la optativa, ¿no? Periodo y período. Correcto, profesora, correcto, correcto, muy bien. No estamos viendo todos los casos de optativa porque en realidad son varios casos más, ¿no? Son varios casos, pero la tildación optativa lo estamos sabiendo aquí con palabras exclusivas. Periodo y periodo también es otra palabra muy interesante que también pertenece a la tildación optativa, ¿no? De ahí vimos también la palabra béisbol, si no me equivoco, ¿verdad? Béisbol, también lo vimos en el ejemplo, ya en la práctica, ¿no? Sí. Muy bien, excelente. Periodo es otro tipo de palabras, otra palabra también que pertenece a la tildación optativa. De ahí un par de palabras más, si no me equivoco, en tildación optativa, pero es un número reducido en realidad de palabras, ¿sí? No es que todas las palabras pueden hacerse de esta forma. Gracias por el aporte, profesora, con la palabra periodo y periodo también. Otra palabra más que también se relaciona con el ejemplo que hemos visto de público y publicó es la palabra práctico, ¿no? También tránsito, tránsito, transito y transitó. También, Público, ahí está. publico y publicó. Hay palabras que pueden ser agudas, graves y esdrújulas. Depende del Correcto, ahí contexto. tenemos también ese tipo de palabras. Muy bien, estimada docente, ese tipo de palabras también la tenemos ahí, ¿no? Con tránsito, con práctico. A ver, con práctico podemos decir, ¿no? Yo practico, ¿no? Yo practico. Él practicó, y ese alumno es muy práctico. Ajá, entonces ahí tenemos dos categorías gramaticales. El verbo practicar por un lado, con yo practico, ¿no? Y él practicó. Y con ese alumno es muy práctico. ¿Qué categoría gramatical tenemos ahí, colegas? Es adjetivo. Adjetivo, Muy bien, calificativos. excelente, excelente. Es una categoría gramatical adjetivo, correcto.
Ujú. Y vendría a ser predicativo, ¿no, profesor? Sí, exacto, correcto. Ajá. Ahí tenemos, por ejemplo, ese alumno es muy práctico. Claro, eso ya no pertenece al ámbito de la ortografía, pero sí, si ahondamos un poquito en eso, ¿no? El alumno es un verbo copulativo, muy práctico, es un complemento Atributo. atributo, y práctico viene a ser un adjetivo que está cumpliendo esa función específica, ¿no? Esa función específica. Muy bien, profesora, gracias por la aclaración, ¿no? Vamos a ver esto un poquito en dudas gramaticales. Ahí vamos a ver, nos vamos a explayar un poco más en eso. A ver, tildación diacrítica, estimados docentes. Tenemos, por ejemplo, vio del verbo Ver. ver, correcto. Vio del verbo ver, ahí está. Tenemos también ti, ¿no es cierto? Esto sería, ¿ti qué categoría gramatical tiene? Pronombre. Es pronombre. Pronombre, muy bien, pronombre. ¿Qué tenemos también aquí? El verbo, fíjense en este verbo. Este verbo es el verbo Fiar. Fiar. es el verbo fiar. ¿En qué tiempo está este verbo aquí? Pasado. 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 Pretérito. En tiempo pasado o pretérito. Yo fié, ¿no? Yo fié. Ya. ¿Y qué pasaría si digo usted fíe? Fíe su Presente producto. subjuntivo, ¿no? Futuro. Presente. No, Usted fíe sus presente productos. exhortativo, ¿no? Ya. En este caso, si yo digo usted fíe sus productos, ¿llevaría tilde o no? ¿Qué me dicen, colegas? Sí. Sí. Ahí sería hiato acentual, ¿no? Hiato acentual. Correcto. Ahí sería distinto, ¿ya? Pero este monosílabo ¿no? Fíe en tiempo pasado no llevaría tilde, ¿ya? Cuidado con esos monosílabos docentes. El verbo vi viene del verbo Ver. ver, ¿no es cierto? Del verbo ver. En tiempo pasado también yo vi. A ver, ¿qué otros? Tenemos también, di. Di viene del verbo. Dar. Dar. Profesor, ¿es verbo o es verboide? No, está en forma de verbo. Los verboides, colega, los No, verboides cuando no usted dice tienen. viene del verbo dar. Dar es verbo, verboide. Dar es el verbo en Verboide. infinitivo. Ujú. Es el ¿No? verbo en infinitivo, sí. Primera conjugación. No, el dar no está conjugado ahí, colega. No. El dar es un Está verbo en en base. infinitivo. Definiciones. Verbo bases. Sí. Ok. Solamente hay 3 tipos de verboides nada más. A ver, para aclarar la pregunta que hizo la colega, a ver, no es que nos queramos salir del tema, ¿no? Pero vamos a aclarar un poquito ese aspecto. Los verboides, solamente tenemos 3 tipos de verboides. Tenemos los infinitivos, ya que dar, comer, partir, ¿no es cierto? En primera y segunda y tercera conjugación, ¿no? Ar, ir, respectivamente. Tenemos también los participios ado, ido y las formas irregulares, tos, ocho, y las formas plurales y también femeninas, ¿verdad? Ese sería eh, el segundo tipo de verboide. ¿El último tipo de verboide cuál es? Gerundio. Los gerundios. Los gerundios es el último tipo de verboide. Ando, yendo con i y yendo con y, ¿ya? Eso lo vamos a ver un poquito en gramática también. Pero aquí el verbo dar, ¿no es cierto? En esta forma que estamos señalándolo aquí, colegas, aquí sí está conjugado el verbo, ¿no? Aquí es un verbo conjugado, aquí ya no es un verboide. Entonces, este verbo, ¿de dónde viene? ¿De qué verbo viene? Del verbo dar. Del verbo dar, ¿no? Dar. Yo di, claro, correcto, ¿no? Di. Y cuando digo di la verdad, De decir. De decir, del verbo decir. también entonces lo tenemos con el verbo decir, ¿no? Di la verdad. Lo tenemos, miren, en dos formas ese verbo, ¿no? En el verbo también, con el verbo decir y con el verbo dar, con esos dos verbos, ¿ya?
Bien, colegas. ¿Dudas hasta aquí, amigos? ¿Dudas, por favor? Tenemos también la famosa conjunción o, ¿no? Que también es parte de un monosílabo, la conjunción o. Ya, vamos a ver que ya la conjunción o no lleva tilde en ningún caso y vamos a explicar por qué. La palabra fe, colegas, monosílabo también, ¿lleva o no lleva tilde? No No. lleva tilde. No. Nunca ha llevado tilde y nunca va a llevar tilde, ¿no? Fió también, que es el fié, es en primera persona. Fió, ¿en qué persona sería? Tercera. Tercera. Tercera persona, muy bien, tercera persona, colegas. A ver, tenemos aquí la palabra guión, guión. Monosílabo. Sin Mono, tilde. Monosílabo que no tiene dos funciones. Pero tengo un poco de duda con esa palabra porque habían libros donde lo veía con tilde y los libros actuales ya vienen sin tilde. muy bien, buena pregunta, ¿no, colega? A ver, ¿qué dicen los demás, colegas? Participen, por favor, amigos. Tenemos ahí, Eva. Me Somos parece que a bastantes partir del colegas en la clase, ¿no? 2010 la palabra guión se quitó, no la tilde, en la RAE. Que lleve Perdón, tilde. profesora. ¿Podría de A nuevo partir explicar? si no me equivoco, a partir del 2010 se Ya. quitó la tilde en guión. Ya, correcto, correcto, muy bien. ¿Algún otro comentario con respecto a esa palabra? Un docente, creo, un docente iba a mencionar algo. A ver, colegas, ¿qué dicen por ahí? O si no, elegimos dedocráticamente, elegimos a ver a un colega para que comente acerca de la palabra. ¿Qué dicen, colegas? Elija, profesor. Ya vamos a elegir, a ver, vamos a elegir ya, porque estamos un poquito tímidos, vamos ahí, ¿no? Ajá. A ver, ¿qué nos dice la profesora Dilcia? La profesora Dilcia que ha comentado hace un momento, excelente. A la profesora, un colega, a ver, ¿no? Los colegas, todavía, un colega hace un momento comentó algo interesante, pero después ya no lo vi que había comentado, otros colegas más. A ver, el colega José Faustino, ¿qué nos dice? El colega José Faustino. Ya. A ver, el colega Julio Inocencio. Julio Inocencio. A ver, colegas, hagamos quedar bien a los colegas aquí, ¿no? Las profesoras están participando muy bien, están muy activas. A ver, un colega que saque la cara por los hombres, por favor. Vamos por ahí. Yo, profesor. Adelante, Johnny, adelante. Según la ortografía de la lengua española, a partir de 2010, señala que la palabra guión no se tilda. Es una recomendación que dio a partir de ese año. Dice que se debe eliminar la tilde en monosílabos con diptongos. En este caso, guión, por esa razón. Excelente. Muchas gracias, profesor Johnny, por su participación. Fíjense, ¿no? A partir de la nueva ortografía del 2010, ¿no? La lengua española, esta es una palabra que tiene una secuencia vocálica, ese sería el término correcto, ¿no? Una secuencia vocálica incluida en sí, ¿no? La palabra, la letra I y la vocal O, ¿no? Una vocal débil y una vocal fuerte. Entonces, esta duda queda disipada ya a partir de la gramática 2010. No debe tildarse en ningún caso, en ninguna circunstancia y en ningún contexto, ¿sí? Entonces, la palabra guión queda como un monosílabo aferrada ¿a qué norma? A la norma de que los monosílabos no se tildan, salvo los que pertenecen a la tildación diacrítica, que lo vamos a ver a continuación. Pero el guión, la palabra guión, no está sustentada o inmersa dentro de la tildación diacrítica, ¿sí? Entonces, esta duda queda disipada totalmente, ¿ya? La palabra guión no se tilda en ningún contexto y en ninguna circunstancia. Lo mismo pasa con la palabra truán. Fíjense, ¿no? La palabra truán también ha sido una palabra que ha generado mucha controversia, ha sido una duda bien punzante en la gramática, pero felizmente también se ha disuelto, ¿no?
La palabra truán tampoco debe tildarse. Acuérdense que la H no es impedimento ¿para qué? Para diptongos Para o hiatos. diptongos y hiatos. Exacto, para la formación de diptongos o la formación de hiatos. Bien, entonces tenemos ahí la palabra truán también, que es una palabra interesante, ¿sí? A ver qué otra palabrita más tenemos. Bueno, básicamente esas palabras, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la O, a ver qué sabemos de la O, ¿no? La O es una conjunción, el término adecuado de esta conjunción es que es una conjunción disyuntiva, ¿ya? Disyuntiva, y que también en otros casos, pues, es también una conjunción equivalente, ¿no? Pues Lleva tilde, disyuntiva, sí, disculpe, lleva tilde creo la O cuando está en medio de números. sí, muy bien, profesor, Llevaba, vamos a aclarar esa llevaba. duda. Llevaba, profesor. Llevaba Sí, tilde, llevaba. tiempo pasado, muy bien, ¿sí? Sí, la O llevaba o tilde en tiempo pasado, ¿no? Con la nueva gramática también la O ha quedado en desuso. La O tiene una historia, ¿no? Como conjunción. ¿Por qué se tildaba antes la O? ¿Cuál era la razón? Era La para razón, diferenciar el número 0 con la O, ¿no? exacto. Las máquinas de escribir no hacían acepción, ¿no es cierto? O diferencia entre la O y el 0, ¿sí? La máquina de escribir. Por eso que cuando estaba entre números la O 40, vamos a ver ejemplos, ¿no? Dentro de un momento, ¿ya? 40 o 50 alumnos, ¿no? Cuando lo escribían, por ejemplo, entre números, o 5 o 6 alumnos, cuando lo escribían entre números, no se colocaba, o se colocaba la tilde para diferenciarla del 0, ¿no? Pero eso quedó en desuso porque la O ahora se diferencia claramente del 0, ¿no? Con el nuevo formato del Word, etc. Bien, esa es la historia con la O. La O no se tilde en ningún contexto, ¿ya? En ningún contexto entre números. Antes se tildaba, ahora ya esa regla quedó en el pasado, ¿no? Lo que pasó, pasó, como dice la canción. Bien, colegas, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna palabra que esté generando dudas? Vamos a pasar a la tildación diacrítica, ¿sí? ¿Alguna palabra que nos estemos olvidando? Que me diga, profesor, esta palabra no está aquí, pero yo quisiera remarcarla. A ver, ahí está, ¿no? Ya. Sigamos, Tilde, sigamos. ¿no ha llevado tilde? Sí, pregunta, profesor. No le decía sigamos, está todo bien, claro. Muy bien. Entonces, a ver, con ti creo que no comenté algo. Bueno, ti es una palabra que sí no tenemos el registro concreto de por qué muchos profesores de comunicación durante años han escribido ti con tilde, ¿no? Eso es algo bien. La verdad que no hay un sustento bibliográfico concreto de por qué ese error o ese vicio se ha propugnado mucho en la enseñanza de la comunicación, ¿no? Y hasta ahora pues vemos que en el dictado a los alumnos se sigue escribiendo ti con tilde. La verdad que no entiendo cuál sería la relación exacta, todavía no encuentro una explicación exacta de por qué se sigue tildando ti y cuál es el término con el cual se está confundiendo, ¿no? Ni te tampoco se podría confundir, porque te tampoco, el te pronombre tampoco ha llevado tilde, ¿no? Bien, vamos a ver entonces, sí. Esto es para ti. No lleva tilde, ¿verdad? No lleva tilde. El ti, todos estos monosílabos, profesor, todos estos monosílabos que están aquí de color blanco, no llevan tilde en ningún caso, ¿ya? No llevan tilde en ningún caso. O sea, sé el contexto donde esté, ¿no? Traje flores para ti. ¿Ti qué categoría tiene ti, colegas? Pronombre. Pronombre. Segunda Es un persona. pronombre. Es Segunda un persona. Un pronombre es una palabra, una categoría gramatical que reemplaza a un nombre, ¿no? Es como digo, traje flores para ti, ¿no? Para Juan, para Manuel, para María, para Noelia, etc. Entonces, el ti no ha llevado tilde nunca, nunca debe tildarse, ¿ya? Entonces, en ningún contexto, en ninguna circunstancia, todas estas palabritas que vemos de blanco aquí nunca deben tildarse, profesor, profesores, ¿sí? Bien. Duda disipada, duda disuelta, se ha dicho y así debe quedar. Profesor, una consultita. ¿Cómo era Adelante, profesor. con FIE? Ahorita dice ahí FIE. FIE o FIE. ¿En dónde? FIE. Sin Ah, tilde. ya. Sí. Sí, hicimos la aclaración hace un momento, ¿verdad? Mm, Fié, yo fié,
mayor fuerza de voz en la vocal abierta. ¿Sí? Sin tilde. Sí, correcto, sin tilde. Y Fie. fie no se convierte en hiato. Fie. Sí, pero eso lo dijimos que tiene otra, claro, Ya no pertenece al monosílabo. ya no pertenece, porque Hiato, ¿no? esa palabra ahí pertenece a otro tipo de categoría, ¿sí? Otro tipo de Muchas categoría. gracias. Fiar, ¿no? Es Fiar. una oración exhortativa, ¿no? Exacto. Una oración exhortativa, imperativa, etc. Gracias, colegas, por sus aclaraciones aquí. Pasamos a la tildación diacrítica, estimados profesores. Todas las palabritas que vemos en en la circunferencia que tenemos aquí, que estoy haciendo ¿no? alusión con esta flechita, ya, sí pertenecen a la tildación diacrítica. La tildación diacrítica es aquella que diferencia palabras que a pesar de contener las mismas grafías, o sea, quiere decir que si son iguales, ¿no? Grafémicamente, pero pertenecen a categorías gramaticales distintas, ¿no? Mejor dicho, que cambian su significado por la presencia de la tilde o no. Esa es la tilde diacrítica, ¿no? Entonces vamos a ver casos muy concretos sobre esta tildación, ¿no? Tenemos ahí la tildación diacrítica en palabras como él, tú, mi, si, te, se, de, más, ¿no? Creo que eso lo vemos en tildación diacrítica los profesores de comunicación, siempre lo hemos visto. Y ya con estas diapositivas vamos a pasar a practicar un poco también, estimados colegas, ¿no? Veamos, esto es como un modo de repaso concreto, ¿ya? La palabra el o el monosílabo el, ¿no? Lleva tilde solamente cuando es un pronombre personal, nada más, ¿sí? Es el único caso donde él debe llevar tilde, cuando es un pronombre personal. Y en su mayoría los profesores de comunicación sabemos cómo reconocer un pronombre personal, ¿no? ¿Cómo reconocemos un pronombre personal, colegas? Reemplazando al sustantivo. Claro. Correcto, lo reemplazamos por un sustantivo, ¿no? Juan Cuando sustituye el estudiará, nombre. claro, Pedro estudiará, Manuel estudiará, ¿no? Etcétera. Otra razón por la cual nos podemos dar cuenta también, pues, fácilmente es también que siempre está, en este caso, al lado de un verbo, ¿no? Estudiará en la uni, ¿no? Ahí lo tenemos también. Ese es un pronombre personal, bueno, no hacemos más alusión a ello. También cuando no lleva tilde él, cuando es un artículo masculino, ahí está, el alumno resolvió el examen, en este caso él no lleva tilde, estimados colegas, ¿por qué? Porque es un artículo masculino. ¿Cómo nos damos cuenta que es un artículo? Al lado del sustantivo. Está modificando, ¿no? O está presentando a un sustantivo, ¿ya? El Concordando en alumno. género y en un número, ¿no, profesor? Correcto, esa concordancia se establece ya de manera, muy bien, profesor, la profesora va más allá, ¿no? Exacto, aquí ya vamos a un aspecto sintáctico, ¿no? Podemos relacionarlo incluso con la frase nominal, etcétera, el alumno, o con el sujeto y el predicado, etc. Y es cierto, ¿no? Todo apunta a que el artículo es un presentador del sustantivo, muy bien. Tú, pronombre personal, debe llevar tilde, tú obtendrás una beca, ¿no? Acuérdense que tú es el pronombre que pertenece a la conjugación. ¿En qué tipo de persona? Segunda. Segunda persona, muy bien. Es la segunda persona de la conjugación verbal. Tú obtendrás una beca. En ese caso, el tú debe llevar tilde, ¿sí? Debe llevar tilde. El tú no lleva tilde cuando es un determinante posesivo, eso ya lo sabemos también, colegas. Estamos en tu casa, ¿no? Un determinante posesivo, ¿qué es? A ver, para los colegas que quieren un poco repasar esta parte, el determinante posesivo establece una relación significativa de pertenencia de algo. Posesión. Posesión, correcto. De ahí viene la palabra posesivo, posesión. Indica significativamente una relación de pertenencia. Estamos en tu casa, ¿no? Estamos en tu departamento, estamos en tu auto, ¿no? Es tu perro, es tu gato,
etcétera. La relación de pertenencia está encabezada por ese determinante posesivo. Y no solamente con objetos, también puede darse en relación a circunstancias, ¿no? Tus problemas también, ¿no? Perdón, tu problema, ¿no? Claro, tú ya no sería una declaración de crítica, pero tú sí, ¿no? Tu problema. Ese es tu problema, ¿no? Ese es tu problema también, entonces ahí estamos con un determinante posesivo. Muy bien, aquí no hay más que ahondar, vamos a pasar rápidamente, salvo que hayan dudas aquí, me la dicen por favor, si no continuamos. En mí, a ver qué dudas tenemos en mí. El mí también como pronombre personal debe llevar tilde, ¿no? Trajo flores para mí, ahí está. Trajo flores para mí eres la mejor, también es un pronombre personal, ¿no? Lo hiciste todo por mí, también un pronombre personal, ¿no? Un pronombre personal, etcétera. ¿Cuándo el mí no debe llevar tilde? Cuando es igual, el mismo caso que el tú, ¿no? El tú como pronombre, como determinante posesivo, acá también el mí es un determinante posesivo. No También lleva... cuando es sustantivo de la nota musical mi. Ah, sí, exacto, profesora. Sí, también vamos a mencionar eso, sí, correcto, muy bien, la profesora ahí también nos adelantó esa información, efectivamente, ¿no? Es mi vocación, ahí está, también es determinante posesivo, ¿no? Es mi vocación, se puede dar con circunstancias, ¿no? Es mi problema, es mi caso, pero también se puede dar con objetos, ¿no? Es mi auto, es mi cabaña, es mi lápiz, es mi celular, etcétera, ¿no? Y lo que mencionaba la profesora también, el otro caso es cuando es un sustantivo, referido a la nota o al acorde, ¿no? Al acorde musical. Tocamos en mi mayor, ahí está, mi mayor. Mi es un sustantivo referido a un acorde o a una nota musical. En estos dos casos no va a llevar tilde mi. Bien, adverbio de afirmación, tenemos también el otro caso, colegas, el caso de sí con tilde, cuando es un adverbio de afirmación, ¿ya? Sí, ya llegó. Entonces, el sí, semánticamente transmite ¿no? El significado de afirmación. Sí, ya llegó. Tenemos entonces ahí un adverbio de afirmación. ¿Cuál es el otro caso donde el sí lleva tilde? Cuando es un pronombre Personal. personal. Muy bien, estimados amigos, personal. Piensa en sí misma, ¿no? Y este caso se ve muy poco en el colegio, ¿no? El caso del sí como pronombre personal, más se ve el de afirmación, pero también es bueno recalcar esto porque yo he visto muchos alumnos en el colegio que no reconocen mucho el sí como pronombre. Y ese es un problema también ortográfico que se da mucho en las escuelas, ¿no? Piensa en sí misma. Y creo que el problema también tiene que ver, no sé si lo comparten conmigo ustedes, es que también muchas veces no se reconoce un pronombre con el monosílabo sí, ¿no? Piensa en sí misma. Claro, yo siempre le digo a los alumnos, ¿no? Siempre reemplacen ese sí por otro pronombre, ¿no? Por él o por ella, y se van a dar cuenta que efectivamente tiene la función de un pronombre, ¿no? Piensa en sí mismo. Y finalmente tenemos el de aprobación, que no es lo mismo que el de afirmación, ¿sí? Semánticamente tiene otro sentido el aprobación, ¿sí? Le dio el sí. El sí es como, es semánticamente, el sí está expresando, ¿no? Aprobar una circunstancia o un hecho, ¿no? Es como decir, le dio el sí en el altar, ¿no? Le dio la aprobación en el altar. No es lo mismo el sí de afirmación que el sí de aprobación. Son diferentes circunstancias, diferentes contextos. No sé si hay alguna pregunta con respecto al sí, colegas, con tilde. Pasamos al sí. No, pero Al sí sin tilde, ¿no? Si vienes, iremos pronto. El sí no lleva tilde cuando es una conjunción condicional completiva. Profesor, ¿qué quiere decir eso? El sí condicional completiva quiere decir que se da en oraciones condicionales, en oraciones de tipo condicionales, ¿sí? Donde el sí es una conjunción condicional porque está encabezada por una idea o por una proposición condicional, fíjense. ¿Cuál es la condición para irnos pronto? La condición para irnos pronto es si vienes.
y ese si vienes está encabezado por una conjunción completiva si, ¿ya? Si vienes, iremos pronto. El si no necesariamente va a estar al inicio, también puede estar ¿no? al medio de la oración o después de una proposición. Por ejemplo, iremos pronto si vienes, ¿no? O si ingresas a la universidad, te llevaré de paseo, ¿no? Te llevaré de paseo si ingresas a la universidad. Todas esas expresiones u oraciones son oraciones condicionales. Están encabezadas por un condicional. También el sí no se tilda cuando es, colegas, un sustantivo, una nota. Musical. Una nota musical, muy bien, nota musical. Parecido al caso de mi, ¿no? Análogamente al caso de mi, ¿no? Entonces podemos decir el acorde está en si menor, ¿no? El acorde o la canción empieza o ensayaremos en si menor. En esos casos no debe llevar tilde sí. Bien, colegas, estamos repasando estas partes. No creo que haya más dudas, o si hay dudas, si es que lo hubiera, por favor me lo dicen en este momento. Con respecto a estos 4, Clarísimo. clarísimo, ¿no? Bien, no hay más dudas acá. ¿Y en el título el sí de las niñas debe llevar o no? Ah, muy bien, profesora. A ver, ¿qué dicen ustedes, jóvenes? Sí Tu lleva colega. esa afirmación. Sí lleva. Claro, el sí de las niñas. Ese sí, miren, qué buena pregunta, buen ejemplo que ha hecho la profesora, porque me lleva a hacerles otra pregunta a ustedes. ¿Es un sí de afirmación o es un sí de aprobación? Afirmación. Colegas, pregunto, ¿es un sí de afirmación o es un sí de aprobación? El sí de las niñas. ¿No? Afirmación. Claro, me dan, profe, tengo que saber de qué trata el sí de las niñas, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Es un sí de aprobación, colegas, ¿no? Porque se trata de una aceptación más que nada, ¿correcto? En la obra literaria, ¿no? En la obra literaria donde ¿no? Las menores tienen que aceptar, ¿no? Por la obra que se narra en un tiempo medieval y todo eso. Claro, tendría que saberse un poco de la obra, ¿no? Y Depende del contexto, entonces. por el contexto, etcétera. Es un sí de aprobación, el sí de las niñas. ¿Sí? Esa obra literaria es un sí de aprobación. Pero igual, claro, lleva tilde, ¿no es cierto? Muy bien. Si yo digo, por ejemplo, estoy en una campaña publicitaria y digo marca el sí, ¿no? Así, ¿se acuerdan de Susana Villarán? ¿Sí, no? Vota por el sí o por el no. A ver, en ese caso, ¿y debería llevar tilde sí? Sí, porque es afirmación. Sí. Sí, ahí lleva tilde, correcto. Afirmativo. Igual que ahorita, ¿no? Que hemos dicho sí. Exacto. También debe llevar Sí, de afirmación. Muy bien, colegas. Gracias por su aporte. Bien, pasamos ahora al sustantivo T y C, y con eso vamos a hacer una pequeña práctica, ¿ya? De 10 minutos para poder reforzar un poquito estos conocimientos. Bueno, en caso del T, tenemos que, bueno, lleva tilde cuando es un sustantivo, una infusión, eso lo sabemos, ¿no? Referido a la bebida caliente, infusión, etcétera. Sirvió un té caliente, pero también debe llevar tilde. Esto es poco remarcado, ¿no? También la forma plural de té debe llevar tilde. Ya, colegas, eso sí hay que impulsarlo mucho en los alumnos también, ¿no? Recordemos que no solamente el singular, sino también la forma plural debe llevar tilde, ¿sí? Los tés ya están fríos, ¿sí? Y no obstante, no deben llevar tilde té cuando es un pronombre personal, ¿no? Te compré este compendio, ¿ya? El té no lleva tilde cuando es un pronombre personal, ¿no? Te compré este compendio, te amo, te aprecio, ¿no? Te conté una buena historia, te regalé un departamento, etcétera. En estos casos, el te cuando expresa pronombre o denota pronombre, no debe llevar tilde, ¿sí? El otro caso donde te no lleva tilde es también cuando se da el caso de un sustantivo como nombre de la letra T. Fíjense en este ejemplo, qué curioso, ¿no? Escríbelo con T mayúscula. Ahí está, ¿no? Ahora, usted puede decir, profesor,
Pero ¿por qué no puedo decirle al alumno que coloque simplemente la grafía T? Sí, también puedo hacerlo, pero ahí tendría que ir la grafía T ya, ¿no? De repente para resaltarlo, usar la función de las comillas, ¿no? Usar las comillas como una función también. Escríbelo con T, colocas la grafía nada más T, entre comillas, y colocas la mayúscula, ¿no? Y otra forma es decirlo, escríbelo con T, ¿no? T mayúscula, ¿sí? Ya expresado en una, la grafía expresada en una palabra. Qué interesante este ejemplo. Me gusta este ejemplo, ¿ah? Dice, escríbelo con T mayúscula. Ahí está. ¿Sí? Bien, el siguiente caso, el caso de ser, verbo ser o verbo saber, ser responsable, ahí está el verbo ser, y el otro es sé que hiciste ayer, del verbo saber. Ya, estimados amigos, entonces acá también tenemos el verbo sé, responsable, y también del verbo saber, sé que hiciste ayer. Hay un ejemplo bien común que le ponemos a los alumnos, ¿no? Que es la frase de Sócrates, ¿no? La frase de Sócrates, que tiene expresamente Solo dos. sé que nada sé. ¿Cómo? Solo sé que nada sé. Correcto. Los dos En con este caso, tilde, las dos, ¿cómo van? pues del Las verbo dos, saber. las dos van con tilde, colegas. Las dos van con tilde, ¿no? Ese ejemplo bien clásico que lo encontramos en muchos libros, efectivamente se expresa por esta razón, ¿no? El sé con tilde. Viene del verbo, ¿de qué verbo sería? Saber. El Saber. verbo saber. Muy bien, el verbo saber. Gracias, colegas, el verbo saber. Y tenemos también un pronombre personal, se sin tilde, se miró al espejo, ¿ya? Aquí siempre que los alumnos no encuentran la relación de un pronombre con se, siempre, bueno, yo les digo muchas veces a los alumnos, ¿no? Que tienen que expresar el se como dirigido a otra persona, hacia alguien, ¿no? Se miró al espejo. ¿Quién? Hacerse la pregunta, ¿quién se miró al espejo? Y la respuesta inmediatamente recae en otro pronombre, él o ella, o también en un nombre, ¿no? Se miró al espejo Carlos, María, Firidolfo, Anacleta, etc. Entonces, esa es una táctica que también podemos enseñarle a los alumnos para que reconozcan el pronombre, porque yo veo que muchos alumnos les cuesta reconocer un pronombre en sí, ¿no? ¿Por qué? Por la pobreza léxica, por la pobreza sintáctica también que tienen. Ustedes saben que estamos en una época donde la lectura es muy pobre, ¿no? Entonces, los alumnos, como estos elementos son elementos referenciales, ¿no? Los pronombres son elementos referenciales, entonces muchas veces los alumnos no ven más allá de lo que está escrito. Es difícil que vean un pronombre en esto, pero hay que hacerles ver con ese tipo de preguntas, ¿no? A los alumnos, ¿no? A ver, ¿quién se miró al espejo? Ah, profesor, ella, Juanita, Pepito, etc. Y ahí se van a dar cuenta que es un pronombre personal, ¿no? Muy bien, amigos, vamos a hacer una pequeña, a ver, vamos a una pequeña práctica por aquí. Si hay preguntas, me la dicen, por favor. Vamos a ver por aquí nuestra práctica. Vamos a ver algunas preguntas. A ver, ¿qué alternativa es la correcta? Ah, La A. la, pues. La A no debe llevar tilde, ni fe ni ti. Correcto, no lleva La A, tilde, ni sí. fe, ni ti. Tengo fe en ti. Muy bien, colegas. Siguiente, a ver. Ah, ya, este caso creo que todavía no lo hemos visto. Vamos a ver otra más Ah, de... Pero podemos verla, ¿no? Ah, de Acá, todas acá maneras. hay una que hoy vamos a verla. ¿Qué alternativa es la correcta? Esta sí la podemos resolver, por favor, colegas. B. ¿Cuál? La La B. B, B, la profesor. B. La B. B. Robots, iceberg, Robots. debuts, tic-tac. No lleva tilde. Correcto, ninguna debe llevar tilde. ¿Cuál es el fundamento, colegas? Conjunto consonántico tiene al terminar. Correcto, termina en conjunto consonántico o en grupo consonántico. Ninguna de ellas debe llevar tilde. Muy bien. A ver, vamos con esta de acá. ¿Qué alternativa es la correcta? La A. La C. La C, profesor.
A ver, vamos a preguntar a un colega, ¿ya? A un colega vamos a preguntar por acá. Todavía tenemos tiempo, todavía tenemos 6 minutos, 6, 7 minutos todavía para hacer. Ahora vamos a preguntar a un colega por acá. A ver, preguntamos. A ver, colegas, no se escondan, por favor. No se vayan de la línea. Vamos a ver. Vamos a preguntar. No, no hay problema. Si nos equivocamos, pues estamos aprendiendo, estimados amigos. No, todos aprendemos aquí. No hay por qué. O sea, el profesor... la profesora Edith Nancy. Edith Nancy, profesora. Sí, profesor. Profesora, buenos días. Para usted, ¿cuál sería la respuesta en este caso? Vamos a proyectar nuevamente. Aquí está. ¿Qué alternativa es la correcta para usted, profesora? ¿Qué alternativa es la correcta? Sí, si lo piensas mucho, no estarás en sí. Mm, Ujú. A ver, ¿Perdón? La a mí me parece tercera, la... profesor. La letra, efectivamente. Primero de cuál? afirmación condicional y pronombre, ¿no? Correcto, correcto, muy bien. En ese caso, la respuesta es... La B. La C. Sería C. la C. La C, la C. La C. La C, Sí, la muy bien, C. profesora. Sí, lo dijo correctamente, solo que en la clave sí es la No, letra no C. sé el tilde. Claro, Yo estoy... sí. El primer sí es de afirmación, ¿sí? Sí. Si lo piensas mucho, ese segundo sí es un condi, colegas, Condicional. 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 No estarás en Sí. sí. Pronombre. El último es un pronombre. Muy bien, estimados colegas, muy bien. Entonces ahí tenemos la respuesta a la letra ¿no? A esta preguntita, ¿no? El solo, Alternativa. claro, el solo también es un caso que ya está disuelto, estimados amigos, ya. Ah, el solo, ustedes saben que ya no se tilda en ningún caso, ¿no? Antes se tildaba el solo cuando se refería al adverbio, a un adverbio solamente, ¿no? Para diferenciarlo del sustantivo soledad, ¿sí? Para diferenciarlo del sustantivo soledad. Entonces, pero luego esa regla quedó en desuso y hoy estamos simplemente con el solo, entendiéndolo por el contexto. Profe, ¿cómo sé que se refiere a soledad o a solamente? Por el contexto, nada más, ¿no? Estudia solamente estudia solo los domingos. Sería La la A y la B letra están correctos, ¿no? correcto, Porque la sentido. estudias solo de que estás sin nadie y solo con tilde cuando se refiere que únicamente ese día estudia. Claro, efectivamente. Profesor, Sí, pero creo que cuando había ese tipo de ambigüedad, se sí. señalaba que el solo con tilde se prefería utilizar otro. Por ejemplo, únicamente, solamente. Tenía esa Sí, duda. claro, sí, efectivamente. Les explico. Miren, si ustedes pueden revisar esto, apareció una noticia hace como 3 meses, si no me equivoco. No recuerdo exactamente el tiempo, pero está en ese lapso, 3, 4 meses, ¿no? Que la academia quería reinsertar esta condición de la tilde en solo, pero sin embargo ha quedado nuevamente en desuso, ¿ah? Ha quedado nuevamente en desuso esa consideración. Por eso es que es preferible evitar mejor colocar el solo para generar esa ambigüedad. Podemos mejor decir únicamente, ¿no? Estudia únicamente los domingos. Claro, el ejercicio apunta a que nosotros coloquemos el solo, ¿no? Pero en realidad lo efectivo sería disuadir la ambigüedad. Y para disuadir la ambigüedad, lo apropiado sería colocar un únicamente, efectivamente, ¿no? Profesor, una consulta. Así es. Entonces, la palabra solo Mm. no se tilda bajo ninguna circunstancia. No se tilda en ninguna circunstancia,
¿no? Antes de la gramática del 2010, el solo tenía un fundamento de poder tildarlo por esa razón, para No hay diferenciarlo de excepciones soledad entonces, teacher. y de únicamente, sí. Como le No digo, hay hace unos 3 excepciones. meses se quiso, ¿no? ¿Considerar? Sí, se quiso reinsertar la nueva regla, esa nueva norma, para volver a diferenciar ello, pero el fundamento ha sido que pues existe el adverbio únicamente para diferenciar ello, ¿no? Para diferenciar esa palabrita. Así que la razón es que esa norma no ha perdurado y ha quedado en desuso. Sí. Esa sería la duda disuelta. Entonces la alternativa correcta sería únicamente. Sí, podríamos colocar únicamente, sino que aquí el ejercicio alude a que si puede ser con tilde o sin tilde, ¿no? Y por eso es que estamos optando por la letra A, solo sin tilde. tilde. Es que Sí, justamente, letra A. es que justamente ahí seguimos con la duda. Por fin, ¿va o no va con tilde solo? No, No, colegas, dijo. solo no va con tilde en ningún caso, lo acabo de aclarar. No, el solo no va con tilde en ninguna circunstancia, ¿no? Si usted prefiere, puede Gracias, colocar teacher. únicamente, ¿no? Es preferible que le pueda colocar, pero el solo no va con tilde en ninguna circunstancia y en ningún caso, ¿no? La duda Ahí se Gracias, queda maestro. entonces estaría entre la A y la C, ¿verdad? correcto, ¿sí? Entre la A y la C, ¿no? Sino que yo Teacher, digo, y si fuera así, sino- así como usted menciona entre la A y la C, entonces, si uno de los colegas decidirá los otros C, las dos alternativas serían correctas para este claro, enunciado. claro, en este caso, solo que les explico, colegas, el ejercicio ha sido con la finalidad de colocar uno de Sí, los para dos solos. solo con tilde o sin tilde, ¿verdad? Exacto, sí, ajá, Sí. sí. Gracias, maestro. De nada, colegas, de nada. Entendido. Bien, muy bien. Sí, colegas, todas las dudas hay que fundamentarlas y como les digo, ahí tenemos esas fuentes que podemos considerar, ¿no? Bien, vamos ahora, finalmente, estamos sobre la hora ya, un ejercicio más. A ver, por aquí había... ¿El qué, profesor? Relativo. A ver, ¿qué alternativa es la correcta aquí? Ah, La A. Una B. La A, porque los signos de exclamación al inicio debe llevar siempre tilde. Ya, colegas, fíjense, esta es una duda muy interesante. Miren, y qué bueno que se haya presentado este ejemplo. ¿Quién tiene la mayor fuerza de voz en este? Acuérdense, la tilde enfática, aquí hablamos de tilde enfática, por si acaso, la tilde enfática alude, ¿no? Enfática viene de énfasis, y aquí tenemos que resaltar con tilde, si es que lo tuviera, la palabra que tiene mayor énfasis. Recordemos que esa es la función principal de la tilde enfática. Entonces, cuando yo digo que viva el Perú, ¿cuál es la palabra que tiene mayor énfasis? Viva. ¿El relativo o el verbo viva? Viva. 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 Entonces, aquí muchas veces incurrimos en esa falta de Me que decir confundí, que entonces. debe llevar tilde por el hecho de que van los signos de exclamación. Y no porque vayan los signos de exclamación, ese relativo que debe ir con tilde. Una cosa es decir que viva el Perú y otra cosa es decir qué buena está la Qué comida. emocionante, claro. Correcto. Si yo digo qué buena está la comida, ahí sí el qué tiene énfasis, tiene un carácter enfático. Pero si yo digo que viva el Perú, el qué no tiene mayor relevancia que el verbo que está Viva. a su costado. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, estimados La colegas? B. La B. B. La letra B. Efectivamente, la respuesta es sin tilde, la letra B, ¿no? Ahora, claro, sería un error que coloquemos, pues, un error grafal que coloquemos la C, ¿no? No podría ir tilde en la U, definitivamente. Bien, duda Alternativa resuelta, descartada. colegas. Duda resuelta. Entendido. 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 Muy bien, entonces ahí estamos con esos casos. Muy bien, estimados amigos. No sé si Profesor, tienen... disculpe. Sí, Sí, adelante con su entonces, pregunta. Adelante. sí, disculpe. Bueno, yo siempre, no sé si por costumbre o qué sé yo, Ujú, o tal vez porque me enseñaron, en fin, pero este monosílabo que, ujú, ¿sí? Cuando tal vez va en signos de admiración o en pregunta, ujú. siempre sabía escribirlo con tilde, ¿no? Pero ahora usted nos dice que no. Y para poder ver si lo escribo con tilde o no, en todo caso tendría que leer bien el enunciado que Énfasis. me dan, ajá, ¿no? Para poder determinarlo.
¿no? Correcto, profesora, sí. Y usted comprobar esto en las páginas pues, que estamos condicionando, ¿no? Porque en realidad, claro, la tilde enfática, la función principal de la tilde enfática es resaltar la palabra que tiene mayor énfasis en una oración, en un enunciado. Entonces, aquí lo que necesitamos precisamente es tener esa condición auditiva de ver lo que le enseñamos a los alumnos, ¿no? Lo que le enseñamos a los alumnos cuando hacen el silabeo, cuando reconocen la mayor fuerza de voz en una sílaba. Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Y eso es lo que reconocemos. Lo que pasa es que hemos empleado mecánicamente esa regla, ¿no? De que ya, signo de exclamación, el que al inicio y con tilde. Entonces, como lo hemos empleado mecánicamente, claro, es mi postura, no es lo que yo pienso, por lo cual se está dando mucho esta confusión o se ha tomado a la ligera esta regla, ¿no? Se ha uniformizado esta regla para todos los que con signo de exclamación y es por eso que cuando decimos que vive el Perú, profe, pero ¿cómo nos va a llevar tilde el qué si es un signo de exclamación? Pero el énfasis no recae en el relativo que, sino en el verbo vivir, que está aquí conjugado como viva, ¿sí? Ok, muchas gracias, profesor. A ustedes, colegas, gracias a ustedes por su tiempo en este momento. Tenemos en realidad infinidad de dudas. Ustedes saben que hablar de dudas lingüísticas es, pues, ¿no? Hablar de infinidad de cosas. Y en realidad las dudas que hemos visto hoy, ¿no? Dudas ortográficas, en realidad están relacionadas con todo, ¿no? Con dudas gramaticales, sintácticas, etc. Bien, colegas, entonces hasta aquí estamos culminando con esta parte. Dígame qué tal les ha parecido este pequeño taller, este primer taller. Por favor, comentarios. ¿Qué tal? ¿Estamos muy lentos, muy rápidos? ¿Estamos bien? Está muy bien, profesor. Interesante, se entiende. Sí, ¿no? Excelente, profesor. Muy bien, sí, excelente. Gracias, colegas. Gracias por sus aportes. Excelente, también. maestro, sus clases. Gracias, colega. Muchas gracias. Y Se pasa muy rápido. Y gracias por los No aportes sentí el que ustedes tiempo, no también- sentí el tiempo.